Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Troca el poderoso habla. Oíd mi sonoro canto que asciende por mi garganta de cristal y se amplía en el magna voz de mi boca. Soy Troca, el poderoso, el espíritu del metal y de la electricidad. Qué grande, qué fuerte, qué resistente soy. Formado estoy de duros planos pulidos y brillantes. De aluminio son mis piezas internas que me dan agilidad, ligereza. Sobre balas de acero giran mis articulaciones. Mi estructura es de hierro y en su interior zumba, como un corazón, el motor eléctrico que me alimenta. Tengo, como los hombres, una cabeza, únicamente que la mía es de bronce, y en ella encierro un cerebro hecho todo de aparatos electromagnéticos. De este cerebro salen y se distribuyen mis nervios, hilos metálicos que corren a través del mundo y transmiten las órdenes para que actúen los hombres. En las noches, como pequeños soles, protegidos por convexos cristales, torrentes de luz alumbran los caminos, incendian las ciudades. Son los ojos ultrahumanos de Troca, el poderoso. Y tengo un canto, el canto industrial del mundo, que el fonorradio, voz gigante, transforma en un himno. Escuchadle. Desde él se elevan los gritos de las sirenas que llaman a los hombres a su trabajo en las fábricas y dicen adiós a la tierra en la partida de los barcos que unen los continentes. Lleva el alarido de las locomotoras que cortan los panoramas campesinos. Escuchad el rumor solemne de los motores y el jadear impaciente de las máquinas que llenan los talleres. Esos clamores son los de las vastas multitudes de las grandes ciudades. Sobre ellos arrojan sus aullidos feroces, los claxon agresivos, las campanas de los trenes eléctricos. Yo soy el genio mecánico que nació de todos esos ruidos, de todos esos impulsos, de todos los afanes de este tiempo. Bienvenidas, bienvenidos a Letras Militantes. En esta ocasión, asumiendo la lectura de un texto muy raro, un texto muy difícil de localizar, que afortunadamente fue a caer a mis manos, y es este libro que se titula Troca el Poderoso. Troca el Poderoso, de la autoría de Germán Listarzubide, uno de los más destacados intelectuales mexicanos de inicios del siglo. Germán Listarzubide es recordado sobre todo por su participación en uno de los movimientos artístico-intelectuales más novedosos, inéditos, vanguardistas en su momento en nuestro país, como fue el estridentismo. Este estridentismo, que fue un movimiento en el que se incluyeron poetas, escritores, dramaturgos, pintores, escultores, y que lo hacían en un afán de darle un impulso más fuerte a la cultura recién salida de la Revolución Mexicana. El propio Germán Listarzubide, nacido en el estado de Puebla a finales del siglo XIX y fallecido pocos meses después de cumplir los 100 años de edad en 1998, sí, 1998, él fue finalmente, si no el pionero, el precursor del estridentismo, fue quien le dio más difusión a los trabajos de todos estos artistas que participaron en este movimiento estridentista. Estridentista porque de lo que se trataba era de hacer ruido, y esto lo lograron a través de documentos muy irreverentes, como es el segundo manifiesto del estridentismo, en donde terminaba diciendo viva el mole de guajolote, como una forma también de señalar la identidad mexicana, pero también señalando esta necesidad de el avance tecnológico, el avance industrial, que como se ve en este texto de Troca el Poderoso, es un intento de homenajear todos estos avances tecnológicos que en un principio, y tengamos en cuenta que cuando salen estos textos ya en la década de los 30, la Revolución Rusa era aún una cuestión novedosa, era una cuestión que le causaba mucho problema a todos los grandes capitales del mundo, a las potencias
capitalistas de todo el planeta, y que entre los círculos más progresistas, entre los círculos que tenían una militancia de izquierda, pues lógicamente se buscaba darle este énfasis a la revolución de los trabajadores, de las trabajadoras. Y bueno, el estridentismo en particular no se exentó de esta situación. Nace, lógicamente, como esta discusión de la identidad mexicana, pero en un periodo post-revolucionario. Y justamente por eso los estridentistas pues tuvieron fuertes polémicas con otros grupos intelectuales, como en su momento fue el de los contemporáneos, que encabezaban Salvador Novo, Javier Villaurrutia y todos estos autores que optaban por tomar autores, obras hechas en otros países, traducirlas y presentarlas en México. Acá los estridentistas se negaban a esa situación y ellos decían, bueno, hay que buscar nuestra propia identidad nacional, nuestro propio arte nacional. Y bien, este personaje Troca el Poderoso, creado por Germán List Arzubide, tiene una historia bastante curiosa, porque efectivamente nace como la concreción de todas estas expresiones del avance industrial, del avance tecnológico, del metal, de las ondas radioeléctricas, de los motores a vapor y los motores a gasolina. Y bueno, finalmente se convierte en una especie de superhéroe mecánico en la década de los 30 en México, lo cual pues es de resulta bastante novedoso, es bastante de llamar la atención, como en el ámbito mexicano, justamente post-revolucionario, en la década de los 30, se crea este personaje, este superhéroe, que es un superhéroe de las masas y es un personaje sobre todo para los niños, que tiene lógicamente pues este sesgo político de izquierda, comunista, socialista. Entonces, bueno, vamos a leer algunas partes de este texto. Repito, es un texto muy difícil de encontrar. Su primera edición es de 1939. Ya hay después una edición facsimilar en la década de los 80 del siglo pasado, que nuevamente pues ya es imposible encontrar en cualquier librería, ¿no? A menos que uno esté cazando libros en las librerías de viejo del Zócalo, de Donceles, pues uno se puede encontrar con estas joyas. Y bien, vamos entonces a continuar con la lectura de Troca el Poderoso de Germán List Arzubide. Soy, cuando me detengo, la rígida y levantada majestad de las chimeneas. Cuando camino, el veloz automóvil, la forzuda locomotora, el barco que domina los mares. Las torres inalámbricas elevadas al cielo son como brazos míos que recogen el rayo de la tormenta y la onda lejana. Las grúas son mis músculos de acero. La rígida estructura de las calderas semeja el torso de un gigante y puede ser mi cuerpo y las cajas de los automóviles con sus aristas bruñidas, al frente los redondos faros de mis ojos que traspasan la sombra y los salientes labios del magnavoz hacen pensar en las cajas que encierran los magnetos. Mi estructura es mecánica para que resista la vida actual violenta, ruda, cambiante y siempre en movimiento. Estoy construido por todos los hombres utilizando todos los elementos. Soy la síntesis del genio universal. Los herreros con sus martillos que despiertan la aurora, con sus fraguas que chisporrotean en las noches y arrojan las estrellas. Los mecánicos que vigilan los organismos de acero. Los paileros que remachan la altura de los edificios en las amazonas metálicas. Los albañiles que le dan cuerpo de cemento. Los electricistas que despiertan las noches. Los mineros que arrancan a la tierra su fuerza para entregarla a la industria, los fundidores que en los altos hornos cuajan el rojo fulgor de los bloques de hierro, los laminadores que estiran y extienden estos bloques de hierro, los ingenieros que transforman cables y láminas en puentes audaces, los sabios que en sus laboratorios arrebatan cada día una nueva fuerza a la naturaleza, los hombres negros que recogen la sangre de los árboles del caucho en las selvas del Amazonas, los hombres blancos que cortan la madera en el Canadá, los hombres amarillos que siembran el arroz en las llanuras de China, los ingleses, los argentinos, los siberianos, los turcos, todos los hombres de todas las razas, de todos los mundos, de todos los climas, están en mí. Soy el radio que cruza los mares y suena en todas las latitudes, el mensaje eléctrico que nos cuenta lo que hacen los hombres del mundo, la voz del tiempo, el clamor universal, el grito humano. Yo levanté los edificios que horadan las nubes, los túneles que atraviesan los mares.
Soy el que sale de las minas, de las fábricas, de los talleres, de los laboratorios. Todo está en mí. Y ya sabéis al conocer mi historia cómo me levanté por el esfuerzo de los hombres, mis hermanos. Soy Troca, el poderoso. Una presentación muy intensa, eh, muy fuerte sobre pues el trabajo del hombre, ¿no? Que es el que crea, es el que crea realmente la ganancia, el que crea las mercancías, el que crea el trabajo, ¿no? No es el capital el que crea el trabajo, son los trabajadores los que hacen el trabajo. Y entonces Troca pues se convierte en este símbolo de el resultado del trabajo de los hombres, que bueno, recordemos durante ya el desarrollo industrial, el capitalismo, en el siglo XIX se rompe totalmente con la antigua manera de elaborar productos, de elaborar mercancías, que era el trabajo artesanal, en donde una sola persona se encargaba de hacer todo el proceso. Recogía la materia prima, la compraba y se encargaba de transformarla hasta convertirla toda en una mercancía. Y bueno, el proceso industrial lo que hace es separar todo este proceso de la construcción del armado, de la creación de la mercancía y darle diferentes trabajos a diferentes personas. Y en ese punto, bueno, pues el trabajador queda alienado de su obra, es decir, queda completamente apartado, queda completamente aislado de la obra final y de lo único que cobra conciencia es de la parte que le toca trabajar. Y aquí lo que hace Troca es justamente decir que todos estos grandes inventos, todos estos grandes avances tecnológicos se deben a los seres humanos, a los hombres, a las mujeres, que en las fábricas, en pues el campo, en las minas, hacen este trabajo para dar luz, para dar energía, para dar estas mercancías que se requieren para la reproducción de la propia vida en el ámbito ya urbano, ya no solamente el ámbito rural. Entonces llama mucho la atención porque además está escrito de manera tal que sea accesible a los niños. Hay que mencionar que en el caso de Troca hay una historia también que tiene que ver con los medios de difusión, con un medio de difusión que en ese entonces también está en pañales, está apenas convirtiéndose en el medio de comunicación masiva más importante en nuestro país, la radio. La radio que, bueno, tiene su propio proceso de desarrollo, que ya hablaremos en otro programa sobre cómo se dio el desarrollo de la industria radiofónica en México, que fue muy curioso, fue también a raíz del saqueo. Emilio Azcárraga Vidaurreta, el abuelo de Emilio Azcárraga Gallán, pues durante la Revolución Mexicana fue pues un mexicano nacido en Texas, en los Estados Unidos, que a lo que se dedicó con otro socio fue a saquear las haciendas por las que habían pasado los revolucionarios o los ejércitos constitucionalistas y se dedicaban a saquear, a robar pues lo que encontraban ahí en las haciendas. Con eso se hicieron de un capital, hicieron su acumulación originaria y uno de los negocios que montó Azcárraga Vidaurreta fue justamente el de tienda de electrodomésticos. Y pues lógico, compró muchos radios. Es una historia más larga, pero estoy tratando de resumirla, pero no había pues muchas estaciones de radio, entonces lo que hizo Azcárraga pues fue crear la XCW. Y creando la XCW lo que da lugar es a la propia venta de los radios. En fin, se va creando esta necesidad a partir de esta avidez por el capital. Bueno, pero repito, esa es una historia que habrá que ver después. A lo que me refería yo haciendo referencia a la radio es que incluso las aventuras de Troca, el Poderoso, se convirtieron en capítulos de una radionovela. Hay algunas adaptaciones que se han hecho que se pueden encontrar en YouTube, en Internet. Incluso hay pues una obra de teatro guiñol con los textos como estaban diseñados para la radio, pero que se filman en video y también es posible encontrarlos en internet. Busquen a Troca, el Poderoso, y Troca con K, de Germán Listarzubide. Vámonos pues a la segunda aparición de Troca, el Poderoso. Esta mañana han venido hasta la estación de radio que me sirve de domicilio, deseosos de conocerme, Anselmo y Raimundo, dos escolares que escucharon mi primer discurso. Siguiendo la voz del radio, los dos pequeños investigadores han hallado mi casa, y su visita me ha sorprendido gratamente. Venimos a verte, poderoso Troca, ha dicho Raimundo. Queremos cerciorarnos de la verdad de tu existencia. Queremos ver cómo funcionas.
y han trepado por las escaleras metálicas que suben por mis piernas, hasta el balcón que rodea mi cuerpo, alto como una torre. Después han llegado a mi cabeza por donde asoma la bocina de mi boca. Han examinado, han examinado los faros que me sirven de ojos y audazmente han penetrado por mis oídos hasta mi cerebro. A la salida, Anselmo me ha dicho: queremos ver tus ojos en la sombra cuando los enciendes. Serán seguramente como el faro que vi la noche que llegué a Veracruz y cuya luz muy fuerte penetra profundamente en la oscuridad del mar. Sus convexos cristales hacen pensar en la fábrica gigantesca que los construyó. Qué poderosos hornos habrán fundido el vidrio, que luego salen rojos chorros hacia los moldes o es tomado en pequeñas partículas por los vidrieros con sus largos tubos metálicos, que soplan con fuerza para darle forma. Qué hermosa es la industria del vidrio. Pero los enormes cristales de tus ojos habrán sido hechos de otra manera, fundidos en moldes muy grandes, muy, muy grandes. ¿Quién hubiera estado en el momento en que corrían los rojos chorros hacia esos moldes? Después ha hablado Raimundo. ¿Sabes, Troca? Tu cerebro es parecido al de una central de teléfonos que visité hace algunos meses con los niños de mi escuela. Allí se reúnen los hilos que vienen de todas partes, únicamente que frente a los tableros de los teléfonos, unas señoritas trabajan colocando transmisiones para unir los números que solicitaban los clientes, y en tu cerebro todo se hace automáticamente. Dicen que así son ya algunas estaciones telefónicas de los Estados Unidos y de Europa, que funcionan sin que ninguno las vigile. Qué admirable es lo que hemos visto. Tu cerebro es una máquina maravillosa. Quieres andar y el motor que regula tus movimientos de las ruedas parece que recibe una orden y la obedece, desde luego. Entonces eres un automóvil. Quieres hablar y te transformas en un radio que dice tus palabras. ¡Qué bello! En tu cerebro se está como en un gran salón que estuviera adornado con maquinaria. Después, los dos chicos han querido visitar mi cuerpo. He abierto para ellos la pesada puerta de acero que cierra mi estómago y han penetrado en mi central eléctrica. Aquí es donde llegan los cables que desde Necaxa, Tepuxtepec, Tepeji y Lerma, por medio de grandes torres de acero distribuidas en el campo a iguales distancias, traen la fuerza eléctrica que las caídas de agua, las cataratas, las poderosas corrientes crean por medio de colosales turbinas y que luego en las ciudades poderosos dínamos multiplican para distribuir al uso de los habitantes. Aquí hay una referencia bien importante, ¿no?, al trabajo de los electricistas y particularmente de estas centrales que nosotros conocemos bien: Necaxa, Tepuxtepec, Tepeji y Lerma. Entonces, bueno, he ahí la importancia del trabajo de los electricistas, de las electricistas, del Sindicato Mexicano de Electricistas, que queda en esta obra de Germán Listarzubide. En estas centrales puede decirse que se almacena también en gigantescos acumuladores, igual que el almaceno en mi estómago. Qué extraordinario es todo lo que se relaciona con la electricidad. En las noches se da vuelta un botón y la luz se enciende, brillante, deslumbradora. Esto ya no llama la atención de los niños, pero si ustedes hubieran vivido en los días en que las gentes se alumbraban con velas de cebo, con pobres velas que había que estar despabilando en cada momento. Si vivieran en esos pueblos alejados de todo progreso donde se siguen alumbrando en esta forma, entonces comprenderían lo que vale la lámpara eléctrica, que da más luz que 100 velas y no requiere ser cuidada. Pues bien, mi estómago es una central eléctrica. Ahí llegan los alambres de diversos productores de fuerza eléctrica y yo almaceno en ella, en mis acumuladores, lo que necesito para mi existencia. Anselmo y Raimundo lo han visto y contarán a ustedes próximamente cómo se usa esta energía. Dirán ustedes lo que vean en su viaje por el interior de mi cuerpo que van a seguir. ¿Quién de ustedes quiere acompañarnos? Troca, el poderoso, los invita cordialmente. Así termina esta segunda aparición de Troca, que es como está dividido el libro. Sus capítulos son estas apariciones de Troca el Poderoso ante los niños, Anselmo y Raimundo, pero también sus declaraciones que pues suenan como declaraciones políticas de este personaje mecánico, este hombre de hierro, podríamos hacer la similitud con este personaje de los cómics de Marvel, pero que en este caso se trata de un robot pues con conciencia de clase y con una militancia política muy, muy definida. Es por eso que pues, toda la gente que se relacionó con la creación de Troca, con
pues todo este proceso que se dio en la literatura, en la música, incluso en las ilustraciones en este libro de Troca el Poderoso. Las ilustraciones se deben a Julio Prieto, que también fue un ilustrador importante, un grabador, que estuvo muy metido en la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios también, y de ahí también viene una colaboración para estas aventuras de Troca el Poderoso, que se debe a don Silvestre Revueltas, quien grabó una pieza llamada justamente Troca, una pieza de 9 minutos, la grabó en 1933, o sea, cuando estaban todos estos procesos de hacer estos capítulos, los programas para radio, y que finalmente saldrían ya compilados en este libro de Troca el Poderoso en 1939. Entonces, bueno, desafortunadamente no podemos escuchar la pieza que dura 9 minutos de Silvestre Revueltas por cuestiones de derechos de autor. Esta es probablemente la única grabación que se conoce de esta pieza de Silvestre Revueltas, que es con la Orquesta Filarmónica de Moravia, dirigida por Jorge Pérez Gómez. Y esta pues es una edición también ya pues rara, es de lo poco que se puede encontrar, porque además, bueno, hoy ya no es tan sencillo encontrar tiendas que vendan discos compactos con este tipo de música. En fin, nos ha interesado rescatar, porque bueno, este movimiento del estridentismo hay que pensarlo también como resultado de toda una evolución del pensamiento y de la expresión artística y de la expresión cultural que se va dando en estos albores del siglo XX, en esas primeras décadas del siglo XX. Por ejemplo, el dadaísmo que es una forma de revertir, de portarse irreverentes con la cultura como la conocemos, con la literatura, con la poesía, con la pintura. Y el dadaísmo es un movimiento que se va a dar en Zúrich, en Suiza, en 1916, en un lugar conocido como el Cabaret Voltaire, a manos de un intelectual, Tristan Tzara, que es el que se encarga de conjuntar a todos estos artistas deseosos de cambiar el ámbito cultural, el ámbito intelectual, el ámbito artístico, y la primera gran expresión de estas corrientes artísticas a contracultura son justamente los dadaístas de Tristan Tzara. Que bueno, el movimiento después se va a decantar ya en la década de los 20 hacia el surrealismo, que va a tomar como base Francia y varios otros países de Europa, pero principalmente Francia, en donde se van a ir conjuntando otro número importante de artistas muy destacados. Salvador Dalí, quien después va a salir del movimiento porque pues, su interés era otro. Había una militancia política en el surrealismo muy orientada a la izquierda por André Breton, que era quien dirigía este movimiento artístico. Y bueno, todas estas formas de revolucionar el arte, de revolucionar la expresión cultural, van a ser retomadas en este caso por los poetas y los autores y pintores de esta corriente conocida como estridentismo, en donde estuvo también otro de los ilustres miembros de la familia Revueltas, Fermín Revueltas. Él fue un militante abiertamente estridentista que se encargó de hacer grabados y pinturas muy, muy, muy bellas, y que revelan esta parte de eh, tomar ese avance tecnológico, esa industria que se está generando en México, con paisajes de torres con cables eléctricos, las centrales eléctricas también plasmadas por el propio Fermín Revueltas, y muchos otros autores que se reunían en un lugar en la colonia Roma que era conocido, o que fue después conocido como el Café de Nadie. Y ahí es donde empiezan a tener estas reuniones los autores, empiezan a intercambiar sus puntos de vista, a dar a conocer sus obras, y este movimiento se va a ir trasladando, se va a ir a Puebla, donde está Germán Listar-Zubide, después se va a ir a Veracruz, ahí es donde va a sentar sus reales el estridentismo, y finalmente se va a ir diluyendo hacia la década de los 40, 50, y va a dar lugar, pues lógico, a otras expresiones, ya no con esta fogosidad, con esta irreverencia que caracteriza al estridentismo, pero que va a ser muy importante para el desarrollo de la literatura, de la cultura en nuestro país. Bueno, pues vámonos a una pausa musical a cargo de nuestro compañero
Carlos Villanueva. Y regresando de la pausa musical, continuamos con Troca el Poderoso de Germán Listarzubide aquí en Letras Militantes. En un momento continuamos. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes con este programa sobre Troca el Poderoso de Germán Listarzubide, pero bueno, siempre es importante hacer la referencia a este movimiento artístico que fue esta corriente del estridentismo. Hay muchos datos que se pueden mencionar, el solo tema del estudiantismo nos da para varios programas, sobre todo por la gente que participó en este movimiento. Lo funda originalmente Manuel Maples Arce, un poeta veracruzano que hace un primer manifiesto del movimiento estridentista en una revista que se llama Actual. En el número 1 es donde hace este primer manifiesto del movimiento estridentista. Y bueno, posteriormente se van sumando otros artistas como Arqueles Vela, el propio Germán Listarzubide, Germán Cueto, un importantísimo artista, pintor, escultor y también un genio del teatro Guiñol, que también colaboró en el Sindicato Mexicano de Electricistas, Fermín Revueltas, que ya lo habíamos mencionado, uno de los miembros más destacados de la familia Revueltas, trágicamente fallecido muy joven, Ramón Alba de la Canal, otro de los importantes impulsores pioneros del movimiento muralista en México. Sus obras se pueden ver también allá en San Ildefonso. Leopoldo Méndez, un grabador importantísimo, destacado impulsor del grabado en México y de muchas de las instituciones que se dedicaron a utilizarlo como el medio de difusión de las ideas y del pensamiento revolucionario. Y hubo otros que contribuyeron en su momento, aunque no fueron 100% miembros del movimiento, pero colaboraron, como el caso de Tina Modotti, la fotógrafa italiana,
Lola Cueto, la esposa de Germán Cueto, también muy dedicada al Teatro Guiñol, que también colaboró en el famoso proyecto del Teatro de las Artes del Sindicato Mexicano de Electricistas. Carmen Mondragón, mejor conocida como Nahui Olin, una artista poeta muy bella, novia de un ambiguo personaje conocido como el Doctor Atl, que era un excelente pintor, un buen escritor, pero desgraciadamente un pésimo político y que tuvo finalmente inclinaciones hacia el nazismo. Pero bueno, Carmen Mondragón, Nahui Olin, que fue su pareja, colaboró en el estridentismo. Nelly Campobello, coreógrafa, bailarina y autora muy importante. Jean Charlotte, otro de los pintores pioneros de la escuela de Diego Rivera, de los tres grandes del muralismo mexicano. Y bueno, movimiento estridentista destaca mucho por su segundo manifiesto, mejor dicho, que este sí ya se debe principalmente a la mano de Germán Listarzubide, y vamos a leerlo para que no queden en el pasado todas estas ideas y todas estas expresiones tan importantes que muchas veces se piensa que cultural o intelectualmente en México todo se reduce a lo que hizo José Vasconcelos, etcétera, ¿no? Hubo todo esto, estas expresiones muy irreverentes también. Dice: manifiesto estridentista. Irreverentes, afirmales, convencidos, excitamos a la juventud intelectual del Estado de Puebla, a los no contaminados de reaccionarismo letárgico, a los no identificados con el sentir medio colectivo del público unisistematizal y antropomorfo, para que vengan a engrosar las filas triunfales del estridentismo. Y afirmemos, primero, un profundo desdén hacia la ranciolatría ideológica de algunos valores funcionales, encendidos pugnazmente en un odio caníbal para todas las inquietudes y todos los deseos renovadores que conmueven a la hora insurreccional de nuestra vida mecanística. Segundo, la posibilidad de un arte nuevo, juvenil, entusiasta y palpitante, estructuralizado no bidimensionalmente, superponiendo nuestra recia inquietud espiritual al esfuerzo regresivo de los manicomios coordinados con reglamentos policíacos, importaciones parisienses de reclamo y pianos de manubrio en el crepúsculo. Tercero, la exaltación del tematismo sugerente de las máquinas, las explosiones obreriles que estrellan los espejos de los días subvertidos. Vivir emocionalmente, palpitar con la hélice del tiempo, ponerse en marcha hacia el futuro. Cuarto, la justificación de una necesidad espiritual contemporánea, que la poesía sea poesía de verdad, no babosadas como las que escribe Gabrielito Sánchez Guerrero, caramelo espiritual de chiquillas engomadas. Que la pintura sea también pintura de verdad, con una sólida concepción de volumen. La poesía, una explicación sucesiva de fenómenos ideológicos por medio de imágenes equivalentistas orquestalmente sistematizadas. La pintura, explicación de un fenómeno estático tridimensional, redactado en dos latitudes por planos colorísticos dominantes. Caguémonos, primero, en la estatua del general Zaragoza, bravucón insolente de Zarzuela. William Duncan del film intervencionista del imperio. Encaramado sobre el pedestal de la ignorante colectiva, horror a los ídolos populares, odio a los panegiristas sistemáticos. Es necesario defender nuestra juventud, que han enfermado los merolicos exegísticos con nombramiento oficial de catedráticos. Charles Chaplin es angular, representativo y democrático. Segundo, en Don Felipe Neri del Castillo, fonógrafo interpretativo del histerismo primaveral tergiversado, que hace Catrinas de pulque con cenizas de latines para embriagar a las musas rezanderas en Don Manuel Rivadeneira y Palacio, momia presupuestiva de 20 reales diarios, en Don José Miguel Sarmiento, recitador de oficio de toda clase de proselitismos familiares, en que la primavera y el jazz band se sangolotean en los espejos y en algunos estanquilleros literarios, como Don Delfino C. Moreno y Don Enrique Gómez Haro. Tercero, en nuestro compatriota Alfonso XIII, el Gaona de los tenderos usurarios, el tío Sam de los intelectuales de Alpargata, salud de los enfermos, consuelo de los afligidos, rosa mística, vaso espiritual de elección, agente viajero de una camotería de Santa Clara, la gran cháchara.
proclamando como única verdad la verdad estridentista. Defender el estridentismo es defender nuestra vergüenza intelectual. A los que no estén con nosotros se los comerán los opilotes. El estridentismo es el almacén de donde se surte todo el mundo. Ser estridentista es ser hombre. Solo los eunucos no estarán con nosotros. Apagaremos el sol de un sombrerazo. Feliz Año Nuevo. Viva el mole de guajolote. Puebla, enero 1 de 1923. Manuel Maplesarce, Germán Lizarzubide, Salvador Gallardo, M.N. Lira, Mendoza, Salazar, Molina, siguen 200 firmas. Y así cierra este segundo manifiesto estridentista, lógico, con un ánimo pues, provocador hacia todas estas estructuras oficiales, todos estos personajes institucionales que pues trataban con una cultura muy, muy acartonada, muy cuadrada, todavía con fuertes herencias de las expresiones artísticas españolas. Recordemos que incluso el teatro mexicano pues va a evolucionar ya hasta entrada, justamente la década de los 30, y uno de los principales impulsores de esta transformación de la expresión teatral va a ser Sequizano, con el Teatro de las Artes en el Sindicato Mexicano de Electricistas, que va a romper con la tradición teatral que viene heredada desde el siglo XVIII español, desde el siglo de oro, y con todas estas formas de actuar y de representar en teatro. Estos artistas llaman a romper con todas esas formas tradicionales. Entonces, por eso destaca mucho el papel que juegan los estridentistas en la cultura mexicana de la primera mitad del siglo XX. Claro, tienen una serie de posiciones que hoy pues tampoco resultan completamente compatibles con el progresismo, la libertad de pensamiento y el pensamiento crítico, ¿no? Simplemente este uso de términos, justamente en la controversia que tienen con los contemporáneos, que además de acusarlos por usar autores extranjeros, obras extranjeras, en lugar de buscar una identidad nacional, también los acusan por sus orientaciones sexuales, ¿no? Considerando que en los contemporáneos la mayoría de ellos pues eran homosexuales, y entonces esto les parecía reprobable a estos personajes del estridentismo, particularmente Lizarzubide, que había sido soldado en la Revolución Mexicana. Y el otro elemento que hoy, pues particularmente en el caso de Troca el Poderoso, pues resulta criticable, es estas loas que hace a la industrialización. Si bien pues se hace este llamado a reconocer el trabajo de las obreras, de los obreros, de estas industrias que hacen este desarrollo dinámico en muchos países, lo cierto es que esta loa pues pierde de vista la depredación, pierde de vista la contaminación, que no era un tema, lógicamente, estamos hablando de la década de los 30, no era un tema que fuera tan prioritario, tan importante, tan llamativo, tan dramático como lo va a ser ya hacia la segunda mitad del siglo XX, hacia finales del siglo XX, en que pues, se va a ver que todo este desarrollo tecnológico industrial pues está generando daños al propio planeta y a la propia humanidad, que lo que hace es amenazar la existencia de la humanidad, amenazar con extinguir a la propia humanidad por el uso de toda esta tecnología que pues se le dan todas estas loas en el texto de Germán Lizarzubide. Pero bueno, es por ello importante rescatar el contexto en el que se da este texto y la manera como esto representa novedades para un pueblo mexicano que, si bien ya había recibido parte de estos avances, de estos adelantos tecnológicos, de estos adelantos industriales desde finales del siglo XIX, pues se trataba también de una economía atrasada que hasta la década de los 20, 30 va a empezar a tener ese impulso que le va a dar este desarrollo industrial que va a caracterizar esa mitad del siglo XX, ese punto intermedio del siglo XX en México, en donde la revolución industrial alcanza su tope más destacado. Bien, continuamos con la tercera aparición de Troca el Poderoso. Anselmo y Raimundo, mis pequeños amigos, siguen en el interior de mi cuerpo, dedicados a observar el funcionamiento de mi extraordinario mecanismo. Después de visitar mi central eléctrica, suben hasta el segundo piso por escaleras de hierro, que, dice Anselmo, le recuerdan las que vio en la sala de máquinas de un gran vapor que visitó en Veracruz.
Han conocido mis pulmones, gigantescos compresores de aire que me sirven para mover las turbinas neumáticas, que a su vez hacen girar los dínamos que multiplican la fuerza eléctrica. Mis curiosos camaradas suben ávidos de conocer nuevas máquinas y se detienen a contemplar la enorme sirena con que anuncio mi salida de la estación de radio, con que llamo a mis amigos distribuidos de todos los horizontes. Es, dice Raimundo asombrado, como las sirenas de las fábricas, pero mucho más grande. Su grito, cuando lo oí por primera vez, me recordó la marcha de los trabajadores respondiendo al llamado de los silbatos, y pensé que el poderoso rugido respondía a una marcha universal de millones de hombres y mujeres, de obreros, camino de una jornada hacia una fábrica tan grande que llenaba la tierra. Siempre había oído con asombro ese rumor poderoso, que principiando como un leve zumbido se va adueñando del aire, pero desde que lo he escuchado lanzado por tu garganta, me entusiasma como si escuchara el himno del trabajo y al esfuerzo de los hombres. En honor de mis dos inteligentes visitantes he hecho sonar la sirena, y después de un momento de silencio, al concluir el grito, el gigante clamor vuelve a repetirse devuelto por el eco, cuando ha llegado hasta los cerros próximos. Después han querido visitar mi garganta, poderoso aparato de radio. Han visto los enormes bulbos que condensan la voz recogida de todos los ámbitos del mundo y las sensibles placas donde el lejano ruido se hace audible. Me siento, dice Anselmo, como un insecto metido en una caja de radio de mi casa. Si las hormigas piensan, seguramente que han de hacerse las mismas reflexiones que yo me hago ahora, cuando se introducen en el para ellas extraño mundo que canta y hace música. Yo les he dicho, callad un momento, vais a escuchar ahora mismo la música mecánica de motores y hélices y la he hecho llegar desde la remota distancia para ellos. Troca, poderoso, troca, grita Anselmo entusiasmado. Haz que se oiga nuevamente esa música extraordinaria. Quisiera que la escucharan mis compañeros de escuela. Es tan bella. Estoy seguro que les habrá de gustar. Lo haré con gusto, le contesto. Espera un momento. Voy a orientar mis antenas hacia el norte. Confío en que esté en el aire esa música. Sí, sí, aquí está. Escuchémosla. ¡Qué maravilloso es todo eso!, vuelve a exclamar Anselmo, lleno de júbilo. Ahora podemos escuchar cuando nos plazca y solo por tu poderosa voluntad la música mejor del mundo, no importa en dónde se toque. Es suficiente con que tus antenas la recojan del aire y luego la condensen los aparatos de radio en tu garganta. Y pensar que hace algunos años, si se quería oír algún músico famoso o algún cantante de voz privilegiada, era necesario viajar hasta donde él estaba empleando para lograr esto mucho tiempo y mucho dinero. Este es un tema bien interesante porque la música grabada, pues para nosotros es una cuestión ya de lo más natural, ¿no? Incluso hoy día, para quienes tuvimos la oportunidad de conocer el 8-track, los discos de vinilo antes, no en el boom que están teniendo ahorita, las cintas de cassette, e incluso los discos compactos, bueno, pues todo eso fue desplazado de una manera brutal por toda la música digital que está ahora en plataformas. Y ahora pues uno puede entrar a Spotify y buscar a algún artista, no todos están ahí, pero bueno, buscar, la mayoría de los artistas los podemos encontrar ahí y todo su repertorio musical. Y esto pues es una cuestión muy, muy reciente. En el siglo XIX empezaron algunas grabaciones con los cilindros de cera, con los primeros intentos de vinilos, pero es la música grabada un invento muy nuevo. La industria musical es una creación muy reciente de la humanidad. Y efectivamente, incluso en el siglo XX, para escuchar mucha de la música de ciertos autores, de ciertos intérpretes, había que ir a verlos en concierto. No había otra manera de poder escuchar esa música porque no todos, ya pensando en esta época con los avances tecnológicos que empezaban, no todos tenían a su alcance el poder grabar un disco, ¿no? Como hoy prácticamente lo podemos hacer con un teléfono celular, un micrófono, podemos grabar nuestras ideas, como este programa, que lo estamos grabando desde un teléfono celular, y esto pensado hace 100 años prácticamente era imposible. Únicamente los ricos, los ociosos, podían gozar de esa satisfacción, y ahora hasta el más pobre, cuando quiere, sin gasto mayor, gozar con la música de los grandes maestros, con los mejores cantantes. Te debemos agradecer a ti, grande y poderoso Troca. Entonces, ¿quién es Troca? Troca es la concreción
de todas las ideas, de todos los procesos de creación del ser humano que conducen a este nuevo producto que es la tecnología moderna, que nos permite apreciar la música, apreciar el cine, apreciar la literatura ya en procesos de impresión mucho más rápidos que las imprentas más antiguas, pero también el desarrollo de todas estas facilidades que tenemos, la energía eléctrica, eh, las ondas sonoras, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Troca es la representación de todo eso, es la representación de la evolución técnica, tecnológica del ser humano. Mis buenos amiguitos, les respondo agradecido. Habéis visto ya mi cuerpo. Habéis observado que no hay nada misterioso ni mucho menos milagroso en él, que está formado con los aparatos mecánicos y eléctricos que ya se conocen, únicamente que unidos para lograr un fin. Esto me recuerda a la fotografía que pues circula por ahí en internet, en Facebook, en diferentes plataformas, de una persona que está frente a una mesa en donde tiene pues un reproductor de cinta de grabación, una cámara de video de esas pues, de la década de los 80, estas cámaras enormes que se utilizaban, eh, el grabador de cinta que decía, un reproductor de música, un calendario, en fin, toda una serie de aparatos que se utilizaban para cubrir diferentes necesidades y que hoy tenemos, repito, en un teléfono celular. Ahí tenemos nuestro calendario, tenemos nuestra cámara de video, nuestra cámara fotográfica, nuestra grabadora de audio, el teléfono, incluso casi un telégrafo en donde podemos mandar mensajes escritos. En fin, este es el paso evolutivo técnico-tecnológico de la humanidad que es impresionante, ¿no? Leemos este texto en donde hablan de todo lo que se tenía en 1933 a 39, que es cuando surge todas estas historias del buen Troca, y pues lo vemos 80 años después y la evolución ha sido impresionante. Se nos hace ya una cuestión natural, pero vale la pena pararse un momento a reflexionar en estos temas. Habéis sido testigos de cómo funciona este cuerpo de metal hasta parecer como si lo moviera una voluntad humana. Es el prodigio del genio de los hombres. Pronto viajaremos por todo el mundo para saber cómo han hecho lo que al fin se condensa en mi cuerpo. Iremos a visitar las minas, las fábricas, los laboratorios y las escuelas. Todo lugar donde el genio del hombre, su trabajo y su acción tiene un asiento. Viajaremos por el aire, bajaremos al fondo del mar y acaso, lleguemos en un viaje feliz hasta el otro mundo, hasta una de esas estrellas que en las noches nos miran con sus luces temblorosas. Ahora, mis pequeños amigos, subid por mis brazos, contemplemos el panorama desde mi altura, acerquémonos al cielo, arriba, arriba, compañeros. Y aquí ya se plasma esa cuestión, esa intención de pues, llegar a las máximas fronteras posibles, ¿no? El espacio. En la década de los 30 pues era un tema de ciencia ficción todavía. Va a ser ya hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando se empiezan a desarrollar estos esfuerzos tecnológicos para conquistar el espacio. Cuarta aparición de Troca el Poderoso. Anselmo y Raimundo regresan de un viaje que les he obsequiado. Después de levantarlos hasta casi tocar el cielo, los he puesto en tierra, donde ellos se miran con asombro, como si despertaran de un sueño. Charlan y sus alegres voces infantiles suben hasta mí. ¿Qué dicen? Escuchémoslos. Anselmo. Hemos estado allá arriba tan alto que las torres de las iglesias parecían dedos que nos señalaban curiosos, y los más altos edificios desaparecían en el conjunto geométrico de casas y avenidas. Troca el Poderoso nos ha elevado con sus alas, y desde allí hemos contemplado el vasto panorama que se extendía alrededor. Al frente teníamos la ciudad que, vista así, desde tan alto, es más grande de lo que nosotros nos suponemos, más grande que lo que vemos cuando viajamos en tranvía de un extremo de ella a otro. Tan grande es que se extiende por todo el valle, llenando con sus avenidas los campos, con sus casas los cerros, con sus paseos llenos de vegetación, los antiguos páramos resecos. Desde allá arriba veíamos las calles que parecían correr con los automóviles, con los trenes eléctricos, las calles que se cruzan, que se persiguen, que van y vienen, que salen hacia todos los campos, las calles siempre en movimiento, alimentadas por los afanes de los hombres. Como flechas caídas del cielo, líneas de árboles parten la sólida estructura de la ciudad,
Las avenidas que al tocar los límites de las casas pierden su rigidez. Se hacen sinuosas, culebreantes, alcanzan los cerros, llegan hasta los límites del panorama y se hunden allá lejos. Son los caminos. Son los caminos que atan nuestra ciudad con las otras de la República, con Puebla, con Cuernavaca, con Toluca, con Pachuca, y más lejos, con Acapulco, en las riberas del mar Pacífico, con Veracruz, en las playas del Golfo de México. Caminos que llegan fatigados a la frontera del norte, hasta los Estados Unidos, que alcanzan las calientes zonas del sur, hasta la frontera de Guatemala. Troca, el poderoso, nos ha dicho que un día nos llevará a viajar con él por estos caminos, para penetrar en las regiones antes desconocidas, en las selvas del occidente, en la región montañosa del oriente. Sus grandes pasos mecánicos nos llevarán a las regiones donde se produce la caña de azúcar, el cacao, el café y la vainilla, a las tierras templadas donde el trigo, la patata y los grandes árboles frutales crecen. Vamos a recorrer los montes, los valles, el río y el lago. Pero ahora recordemos únicamente nuestra ascensión en las alas metálicas del Gran Troca, desde cuyas alturas hemos visto los hombres tan pequeños que casi desaparecían. Tan pequeños, y son ellos los que han hecho todo. Son ellos los que han construido las ciudades, levantado las casas, abierto las calles, sembrado de vías las avenidas. Son ellos los que con las grandes fábricas, en los talleres inmensos como colonias, construyen las locomotoras, los camiones gigantes, los automóviles raudos, los trenes eléctricos. Son ellos los que trazan los caminos y luego los abren por en medio de los bosques, los barrancos, los desiertos inmensos, tendiendo puentes para salvar los abismos, horadando las montañas, haciendo túneles gigantescos que van también por debajo de los ríos. Y bueno, pues así termina esta parte de las primeras tres o cuatro apariciones de Troca el Poderoso. Antes de posteriormente en el libro, hacer pues varios recorridos más enfáticos en ciertos avances tecnológicos. Hay un capítulo que se titula La luna y la lámpara eléctrica, otro que se llama Las dos locomotoras, las chimeneas, en fin, dedicándose como a llegar a los niños, principalmente esa era la intención de Listar su vida, llegar a los niños para hacerles entender que todo esto que ellos estaban viviendo en ese momento, el florecimiento de la radiodifusión, las locomotoras, toda la industria en desarrollo en México, no era una cuestión de magia, no era una cuestión espontánea, sino que tenía que ver con el trabajo. Y el trabajo, nuevamente, lo hacemos las y los trabajadores. Entonces, la construcción de toda esta cultura, de toda esta civilización que conocemos, se debe a la clase trabajadora. Somos quienes hemos construido con nuestras manos, con nuestro intelecto, todo lo que está a nuestro alrededor. Y ese creo que es el aporte importantísimo que hace Germán Listar su vida a través de Troca el Poderoso, de manera muy didáctica, de manera muy gozosa, para ponerlo al alcance de todos nosotros. Hasta aquí llegamos hoy en Letras Militantes con este texto de la corriente estridentista encabezada por don Germán List Arzubide. Les agradezco a todas y a todos el haberle dado un tiempo a Letras Militantes para conocer estas historias de nuestra literatura, de nuestra cultura, de nuestros autores mexicanos. Estaremos por aquí la próxima semana retomando Letras Militantes. Por mi parte, no me resta más que agradecerles y desearles una excelente semana. Gracias y hasta luego. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.